Bueno, pues empezamos. Vamos a ver el tema 9. El tema 9 trata sobre bueno, pues metodología de investigación en el ámbito de la percepción. Por tanto, el tema se resume en función un poco, bueno, pues de la historia, lo que hablamos el otro día un poco de la psicofísica, se resume en si queremos evaluar, bueno, más bien valorar o cuantificar un estímulo, ¿vale? Dentro de la psicofísica tienen en cuenta sobre todo la intensidad del estímulo. Posteriormente, como veremos, los métodos que se desarrollan tienen en cuenta nuestra sensación subjetiva, ¿no?, de la intensidad de un estímulo. Tenemos un poquito la diferencia. ¿Vale? Y después ya entra un poco lo de la detección de señales, donde también se tiene en cuenta nuestra capacidad de decidir, ¿vale?, que lo veremos después también, con respecto, bueno, pues a atender unos estímulos y atender a otros, y un poco la diferencia que existen entre unos y otros. Bien, por tanto, como veréis, toda la metodología parte primero de que cuantificamos la intensidad de un estímulo. Todas las teorías iniciales se basan en el umbral absoluto diferencial. Un umbral absoluto significa que nosotros percibimos un estímulo o no. ¿Está? Mientras que el umbral diferencial es cuánto a mayores o a menores de esa intensidad hace que nosotros sintamos el estímulo o no, o las diferencias del propio estímulo. Entendemos un poco, ahora vamos a ir viendo, ¿vale? Porque es un poco difícil entender esto, pero si entendemos que las primeras tratan de umbral absoluto y diferencial, porque tienen en cuenta solo la intensidad del estímulo, posteriormente el carácter subjetivo, ¿no?, de lo que es una sensación, y tercero, bueno, pues la toma de decisiones, y bueno, y otras metodologías de estudio que a lo largo de los temas lo vamos a ir viendo, ¿no?, de los tiempos de reacción, las modalidades sensoriales, se va a ir viendo después en los demás temas. Por tanto, hoy es un poco para que entendáis la tipología, ¿no?, de metodología, para que después ya cuando veamos los temas más en concreto, bueno, se va a volver a hablar de ellos y donde veréis, bueno, pues más ejemplos. Bien, por tanto, empezamos. Como siempre, y lo explicamos el otro día, un poco la evolución histórica. Empezamos con la psicofísica, ¿vale? ¿Por qué empezamos con el tema de la psicofísica? Porque lo explicamos el otro día, que era cuando ya empezaban un poquito a investigar, ¿sí o no? Intentar cuantificar, ¿vale?, lo que es la intensidad de un estímulo. Es decir, bueno, porque a lo mejor, ¿no?, un estímulo, bueno, pues para ti es mucho más alto, ¿no?, de intensidad que, por ejemplo, para mí, etcétera. Bien, al principio, dentro de la psicofísica, eso no lo tenían en cuenta, ¿vale? Simplemente, nuestro amigo Pesner decía que una sensación es siempre similar a la intensidad del estímulo. Por tanto, la intensidad del estímulo es lo más importante. ¿Qué se le critica, como vamos a ver después? Imaginaos, la habituación. Bien, el reloj, por ejemplo, cuando está sonando, ¿verdad que llega un momento que no lo oímos? Por tanto, eso es contraproducente con respecto a lo que decía Pesner, ¿sí o no? Porque esa intensidad, ese estímulo, para Pesner tendríamos que estar escuchando el reloj todo el rato, ¿vale? Por tanto, como veremos, después se tiene en cuenta la sensación subjetiva del estímulo. Bien, por tanto, empieza, ¿no?, todo el ámbito de la investigación y la experimentación, lo que comentábamos el otro día, bueno, pues con todo el tema de la psicofísica. Por tanto, ¿cómo comienzan a investigar? Bueno, pues teniendo en cuenta, ¿no?, esa experiencia sensorial que le denominan dominio psicológico y la estimulación, que es el dominio físico, ¿vale? La psicofísica tiene en cuenta estas dos variables, pero como veremos al principio solo tenían en cuenta la estimulación con las características físicas del estímulo. Bueno, vamos a ir viendo ejemplitos para que entendamos. Lo que estábamos diciendo, dentro de la psicofísica clásica tenemos el umbral absoluto y el diferencial. Bien, el umbral absoluto, tal y como se define, ¿vale?, como estamos hablando de la psicofísica, tenían en cuenta, como veis, la dimensión física. Por tanto, el umbral absoluto de una estimulación es el valor en el cual se detecta o no el estímulo. Absoluto, ¿sí o no? Ya está. Ahora veremos las investigaciones que te preguntan. Bueno, las contestaciones son siempre sí o no, ¿vale?, en un umbral absoluto, mientras que el umbral diferencial es el incremento mínimo de la estimulación que permite detectar un cambio en una sensación. ¿Vale? Imaginaos, de 20 a 30 decibelios. A lo mejor sí que noto la diferencia, pero a lo mejor, ¿entendéis? Es un poco, bueno, umbral diferencial.
Esto es muy importante entender el absoluto y el diferencial porque después todas las pruebas de toda la metodología se basa al principio en la psicofísica de detectar un umbral absoluto y diferencial. Bien, tal y como decíamos Fechner también, bueno, pues tenían en cuenta lo que es la dimensión psicológica, ¿vale? Para Fechner, la dimensión psicológica relacionada con el umbral diferencial la denominó diferencias apenas perceptibles, las DAP, ¿sí? Es decir, bueno, pues son, si un estímulo nos da diferentes sensaciones. Bueno, esto es lo que dijo, pero después no escribió nada de esto, ¿vale? Lo digo porque, bueno, lo tiene en cuenta, pero después en las investigaciones no. Y para intentar relacionar Fechner lo que es las características del estímulo a nivel físico más el dominio psicológico subjetivo, lo que elaboró, bueno, pues esta formulita, ¿vale? Que la S es la sensación, ¿vale? La magnitud de la experiencia subjetiva, y por tanto una sensación, todos entendemos que es una sensación, ¿no? Una sensación que me da de algo externo. Esa sensación viene dada primero por la intensidad del estímulo, ¿vale? Y bueno, también depende de la dimensión sensorial. Aquí lo más importante que quiero que entendáis en las aportaciones de Fechner, que el resumen de toda su teoría es que la sensación aumenta en progresión aritmética, ¿vale? Es decir, una sensación aumenta cuando aumenta la intensidad del estímulo. Entendéis, por tanto, que después se le critique que la habituación es un claro ejemplo de que no. Existen diferencias personales, ¿no? Que no una persona tiene mayor sensación con un estímulo, a lo mejor porque, ¿no? Pues está más acostumbrado o no que otra, a lo mejor depende del día, nosotros también vamos variando, ¿sí o no? Por tanto, bueno, esto fue muy radical y dijo, bueno, pues cuanto más estímulo, más sensación. Bien. Entonces, se desarrollaron, bueno, pues métodos para medir esta cantidad, ¿no? de esta intensidad de los umbrales absoluto y diferencial dentro de los estímulos externos. ¿Qué métodos indirectos fueron utilizados? Estímulos constantes, límites y ajustes. Entonces, es mejor que vayamos viendo el libro, las tablas, ¿vale? Porque así veis un poco en qué consiste cada uno de la metodología. Bien, tenemos método de estímulos constantes. Tenéis en la figura 9.1 y la 9.2. Vale, vamos a ir viendo los dibujitos, las tablas, que así lo entendemos todos. Tienes ahí tú las tablas, ¿no? Las ves ahí. Bien, bueno, pues el método, comenzamos por el primero, el método de estímulos constantes. Vale. El método de estímulos constantes, ¿en qué se basaba? Bueno, pues tenían, si vais viendo un poco la tabla, que es un poco el resumen de la investigación. Vale, es un conjunto de estímulos fijos, vale, elegidos de antemano, porque después veremos que existen investigaciones donde el observador puede, de forma autónoma, subir o bajar la intensidad de un estímulo. Pero estos son unos estímulos, vale, que ya están cerrados de antemano, ¿vale? Lo que es la intensidad. Entonces, se les hace una presentación repetida, ¿vale? De un estímulo graduado, bueno, pues con diferentes valores de intensidad. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Lo que se va haciendo. Y lo que tiene que hacer decir el observador, ¿vale? Como estamos en umbral absoluto, simplemente tiene que decir si lo detecta o no. Vale, acordaros, umbral absoluto, sí o no. Umbral diferencial es más o menos o similar al estímulo de referencia. ¿Vale? Bien, por tanto, aquí veis en la tabla la intensidad del estímulo en este caso, es decir, cuando nos presentan dentro de esta metodología un estímulo, tenemos que ir diciendo, vale, si lo detectamos o no. Entonces se le va repitiendo muchas veces el estímulo. En esta tabla, cuando decimos cuál es la media, ¿no? Es decir, la media de la intensidad de un estímulo donde el 50% de las veces lo detectamos, ¿qué intensidad en este caso sería? A ver, por eso hay que ir viendo los dibujos. Cuando detectamos un estímulo en el 50% de las veces, en este ejemplo, ¿cuál es la intensidad? ¿Eh? ¿Cómo en el A? Ah, decía yo en el A, claro. No, exacto, 170. Vale. Por tanto, el 50% de las veces detectaremos el estímulo, ¿sí? Con un sí.
Bien. Esto es para decir si o no lo detectamos, ¿vale? Pero por otro lado tenemos que ver, oye, si por ejemplo uno de 140 lo vamos a detectar, uno de 100 o de 200 lo vamos a detectar. Bien, todo lo que se hace es ir dándolo estímulos con diferente graduación, ¿sí o no? Para que, si tú eres capaz de diferenciar la intensidad estimular. Vale. Entonces, atención aquí a las formulitas que nos ponen. Aquí lo que se le va, tenemos en el eje horizontal, ¿vale? La intensidad del estímulo y, como hemos visto, en el eje vertical en la ordenada tenemos la proporción de respuestas que dicen que sí, ¿vale? Entonces, se le va a ir dando diferentes, no sé si espera, a ver si la tengo aquí más. Vale. Se le va a ir dando, bueno, pues estímulos con diferentes intensidades. Bien, lo importante de este gráfico, que estamos hablando de umbral, en este caso absoluto, ¿vale? Corresponde a la intensidad, lo que hemos visto, de 170, porque lo hemos detectado, repito, ¿cuánto? 50%. Acordaros, dentro de cada metodología hay que acordarse del tanto por ciento. Vale. Entonces, esto es el sí o no. Pero, si nos vamos a lo que estábamos hablando antes, del umbral diferencial, es que nos van poniendo estímulos de comparación, sí o no, de mayor y de menor intensidad al estándar, y tenemos que decir si si lo percibimos o no. Bien. Si entendemos esto, llegamos a esta conclusión y digamos, bueno, nuestras fórmulas matemáticas. En la tabla 9.2, vale, tenemos, volvemos a lo mismo, el 50% de las veces, ¿sí? Detectamos un 170. Bien, entonces, ¿a qué le denominan dentro de esta metodología el umbral superior? Bueno, cuando detectamos el estímulo, vale, el 75% de las veces, vale, como mayor. ¿Entendéis un poco lo que digo o no? Es un poco raro, ¿no? Es decir, a ver, en la tabla 9.2, bien, tenéis dos líneas, la de 170, ¿verdad?, de intensidad del estímulo y el 50% de respuestas, que es lo que veíamos antes, ¿sí o no? Lo que es el umbral absoluto. 50% de las veces lo notamos. Bien, después se le va a ir dando estímulos, ¿vale?, con mayor o menor intensidad. ¿A qué se denomina dentro del umbral diferencial umbral superior? Cuando el 75% de las veces creemos que la intensidad es mayor. ¿Y a qué le denominaremos umbral inferior? Cuando pues el 25% de las veces vemos que es mayor. Por tanto, la diferencia entre el umbral superior y el umbral inferior, en este ejemplo de la tabla 9.2, que se le denomina umbral diferencial, ¿cuál es la cantidad? Entre el umbral superior y la inferior. El umbral superior, el 75% de respuestas que sí, que es mayor, se corresponde con qué intensidad del estímulo. 200, ¿sí? Y el inferior, un 25%. Tanto el umbral diferencial es el superior menos el inferior. Exacto. Vale. El umbral diferencial es 60. Bien. Vale, lo que también dentro del umbral diferencial, aquí lo que es el 170 también se le denomina punto de igualdad subjetiva. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el 50% de las veces lo detectamos, ¿vale? Como mayor al estímulo. Bueno, aquí simplemente lo que tenéis que entender es que vamos poniendo diferentes estímulos y una persona tiene que detectar, ¿no?, si lo percibe o no, y por otro lado, si es mayor o menor al original. Y ya está. Por tanto, dependiendo un poco de la proporción de respuestas, ¿no?, de un estudio, por ejemplo, aquí, por ejemplo, entenderíamos, bueno, pues que el 25%, ¿no?, o de una persona individual o de un grupo, no de un estudio de investigación, veríamos que el 50%, por ejemplo, de nosotros vamos a detectar ese estímulo cuando tiene 170, ¿vale?
Depende de la modalidad sensorial, decibelios o lo que queramos. ¿Vale? El umbral inferior es 25% y el superior 75%. ¿Vale? ¿Por qué? Porque evaluamos la intensidad, mayor o menor. ¿Sí? Como no habéis leído el tema, digo, os recomiendo que lo leáis, porque explicado es complicado, pero si lo vais leyendo y vais viendo las tablas, pues no lo vais a entender, bueno, pues mucho mejor. Por tanto, tenemos el umbral superior, el estímulo, ¿verdad? Que se presenta en este caso a intensidad 200, porque estamos a un 75%. Tenemos el umbral inferior, que en este caso es 140, porque aquí está el 25% de respuestas estándar. Y lo que os comentaba, el umbral diferencial, ¿vale? Es el umbral superior menos el inferior dividido entre 2, es decir, un 30. El umbral total dentro del umbral absoluto era 60, aquí cada 30. ¿Esto qué significa? Que cada 30 categoría de igual a la dimensión sensorial de cambio de intensidad de un estímulo, la vamos a notar. ¿Sí? Bien, por tanto, esto lo vamos a notar y el 60 que estábamos comentando antes se le denomina intervalo de incertidumbre. ¿Por qué? Porque desde el 25 al 75, el 50%, vale, perdón, el 50% sí, de la intensidad estimular, vale, aquí estamos todos nosotros, en relación con, ¿no?, la intensidad que notamos de todos los estímulos, vale. Por eso se llama intervalo de incertidumbre, porque hay gente que lo notará al 185, hay gente que lo notará al 155, etcétera, vale, todo por aquí, del 25 al 75, ¿sí? La psicofísica. Bien, método de los límites. Si vamos, por ejemplo, a la figura 9.1, ¿vale? Tenemos umbral absoluto, lo que os decía, si lo detectamos o no. Veis aquí, bueno, aquí la diferencia con el anterior es que, si veis en la tabla 9.1, que pone, ¿no? Tipo de serie ascendente y descendente. Es decir, se presentan diferentes intensidades estimulares y yo tengo que decir si lo noto o no lo noto. Imaginaos que es un ruido, un sonido, ¿vale? De 60 decibelios, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar más bien del ejemplo aquí para no liaros. La tabla 9.1, veis, por ejemplo, tipo de serie ascendente y descendente. Vale, se va cambiando de ascendente a descendente, ascendente, descendente. Yo presento en la columna A un estímulo a 130 y ¿lo noto o no lo noto? Sí. ¿A 120? No. Vale, ahora me lo ponen al revés. Empezamos descendente. A 150 lo noto. 140 sí, 130 sí, 120 sí. ¿A 110? Bien, por tanto, veis que el método de los límites, porque van al límite superior y al límite inferior, y que los van cambiando. Un punto. Vale. Por tanto, ¿qué información creéis que podemos sacar de este método de los límites viendo este cuadro? Yo aquí puedo sacar, oye, ¿y con qué intensidad suelo, ¿no?, detectar este estímulo en particular? A ver, por ejemplo, ¿cómo se calcula esto? En la columna A, ¿cuál es la intensidad del estímulo? Para que yo diga que sí y que no. Ese cambio entre uno y otro. Exacto, por tanto, la mitad. ¿Veis que pone aquí puntos de transición? 125, ¿sí o no? Lo pone debajo, puntos de transición. No ponéis puntos de transición. No. Por tanto, cuando me han presentado a mí un estímulo en la columna A, en el 125 de media, ¿no?, entre sí y el no, yo lo he notado. Bien, en la columna, en la segunda columna, ¿cuándo lo he notado? Por tanto, en el 115. Bien, entonces me han hecho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces, ¿verdad? Ascendente, descendente, ascendente, descendente. Por tanto, ¿cuál es el umbral absoluto? Es decir, de toda esta media, ¿no?, de puntos de transición, es decir, de cuando yo lo he notado a cuando no lo he notado.
¿cómo calcularíais la media? Bueno, os viene ahí abajo, que tampoco tiene más complicación. Hacemos la media de los 10, ¿sí o no? Sumamos 125 más 115 más 115 más 115 dividido entre 10 porque son los ensayos. Por tanto, ¿cuál es el umbral absoluto en este caso, en este tipo de metodología de los límites, para que yo note un estímulo? 113, ¿sí? ¿Entiendo esto? Bien, por tanto, aquí la formulita importante, el umbral absoluto, veis que es fácil de sacar. Bien, después, dentro del método de los límites, tenemos que hallar, imaginaros el umbral diferencial. Entonces vamos a la tablita 9.2. Tenemos un estímulo, imaginaros que siempre es igual, ¿vale? 60, en este caso, a ver si viene aquí de cuánto es para no olvidaros. Bien, en este ejemplo, ¿vale? De la tabla 9.2 tenemos un estímulo estándar de 100, ¿vale? Entonces, aquí lo que me van poniendo son o mayor intensidad, o igual o menor intensidad. Yo tengo que decir, pues es igual. Pues tiene más intensidad, tiene menos. Vale, porque estamos hablando de umbral diferencial. Bien, tabla 9.2. En la columna A, cuando el estímulo ha tenido 120, con respecto a ese original de 100, ¿sí? Primero me dicen, bueno, imaginaos, es este, ¿no? De 100, te lo ponen. Y a partir de ahora te van presentando. En la columna A, uno de 120, ¿qué me ha parecido? Más que el de referencia. Este método de límites tiene uno de referencia, sí. ¿Vale? De ahí que tú puedas decir que es mayor o menor. No, no podría. Por tanto, el de 120 es superior al de referencia. El de 110 te parece igual. El 100 te parece igual. El 90, el 80 te parece menos. ¿Mm? Exacto. Después, cuando la segunda serie descendente, le parece que el de 150 es superior, 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 superior. El de 110 le parece igual, el de 100 igual, y el de 90 en este caso menos. Bien, por tanto, veis si es igual al anterior, ¿sí o no? Por tanto, igual que antes, en la columna A, ¿en qué intensidad estimular me parece similar al de estímulo de referencia? Ya, estoy sacando de un chiste. A ver, vamos a ver. Tenemos, a ver si lo he puesto aquí, así ya los vais. Tenemos punto de transición TS, a ver, fijaos bien, transición superior, es decir, que a mí me parece más de referencia. ¿En qué salto me parece más? Entre 110 y 120, ¿no? Por tanto, 115. Bien. ¿Cuándo me parece menos? Exacto, ¿veis que lo tenéis debajo? Transición superior y transición inferior. ¿Se entiende, no? Bien. ¿Eh? Claro, no, yo quiero que sepáis de dónde salen los números, porque si no, después, y por eso es importante el libro, para que vayáis poniendo ahí a lápiz lo que sea. Bien, importante, el umbral diferencial, ¿veis que lo tenéis debajo? Umbral diferencial, UD, umbral diferencial, es el incremento mínimo requerido para que se pueda percibir una diferencia entre estímulos. ¿Vale? Aquí lo podemos hacer, por ejemplo, con el A, con el D, pero bueno, si sumamos, ¿no? Si sumamos todos los TS superiores, y hacemos una media, ¿no? Y sumamos todos los inferiores y hacemos una media, tenemos el umbral diferencial, ¿sí o no? El superior menos el inferior. ¿Qué significa en el umbral diferencial un 11? Pues que cuando existe
a nivel de intensidad del estímulo, más 11 o menos 11, yo noto la diferencia. Vamos, en este caso, este señor que ha hecho esta investigación, a lo mejor tú notas un 18, ¿sí? ¿Entendemos de todas las puntuaciones? Vale. Bien, tenéis otras fórmulas, punto de igualdad subjetiva. Es decir, es el punto en que percibimos que un estímulo es igual al estándar, pero no lo es. Tenéis aquí la formulita en la página anterior. El PIS, ¿vale? Bien, ¿cómo se calcula el PIS? Pues podemos hacerlo por una columna o por todas juntas. Bueno, pues es el superior menos el inferior dividido entre 2. ¿Entendemos? ¿El PIS o no? ¿Sí o no? Sí. Claro, a ver, por ejemplo, si pusiéramos, por ejemplo, el A, ¿vale? La columna A, 115. 115 menos 85. 115 menos, perdón, más 85. No sé por qué, cuando hablo de matemáticas tengo que partir. Sí, de repente ahora sí. 115 más 85, 200, ¿no? 200 entre 2. Bien, ¿no? Bien. Por tanto, ese es el punto de igualdad subjetiva, en lo que se percibe el estímulo, prueba y el estándar como iguales. Y en este caso, por tanto, si mi PIS, imaginaos, esta columna, ¿verdad que me da 100? Y el estímulo de referencia, ¿qué era? 100. Por tanto, mi punto de igualdad subjetiva, ¿qué significa? Que está clavado. Clavado. ¿Entendemos? Esto se usa también, por ejemplo, a veces cuando existen dificultades perceptivas, tal, se utilizan este tipo de estudios para ver cómo difiere la sensación de un estímulo con respecto a un original. Porque, ¿entendéis? Error constante, pues es el PIS menos el ES. Vale, es decir, el error de comparación, bueno, pues cometido con respecto a los estímulos que lo tenéis aquí. Error constante es el error de estimación al comparar dos estímulos. ¿Qué pasa? Cuando el error constante es negativo, subestimamos el estímulo de prueba en relación al estándar. ¿Vale? Y si es positivo, indica lo contrario. Bien. Error constante, es decir, daros cuenta que aquí, por ejemplo, en la primera columna vemos que es igual el de 90, ¿sí o no? Vemos que es igual el de interior. Bueno, pues eso es el error constante al final. ¿Cuál sería la fórmula para el que? A ver, es que aquí no sé cómo lo han calculado desde arriba. A ver si está hecho todas las fórmulas. O sea, es el PIS. El PIS, ¿sabes de dónde sale, no? El PIS es US más el estímulo constante. El estímulo. ¿De dónde lo sacan? No, esto no, es que Es el estándar. estándar, no es error. Ah, ok. El estímulo de estándar o de referencia, que es 100 en esta investigación, en esta será otra. Bueno, estos libros hay que escribirlos y trabajar mucho, porque si no. Bien, bueno, pues entendemos el PIS, el error, etcétera. Voy a ir un poquito rápido porque lo que me interesa es lo de la PEC, ¿vale? La PEC o el PEC, no sé cómo llamas. Bien, después tenemos el método de ajustes o error promedio, que tenéis también las tablas, como podéis ver, 9.3, 9.4, entonces es similar al anterior, pero en este caso el observador controla la variación del estímulo, ¿vale? Que por tanto vamos permitiendo, bueno, pues esta modificación. Se puede graduar el estímulo. Bien, como veis que es similar, ¿sí o no? Disminuye, con 100 lo notamos, ¿vale? Y en este caso 90 y 80, bueno, pues aumenta la que es la intensidad del estímulo. Bueno, es similar al anterior, ¿lo veis? Pero es el observador el que va modificando la intensidad. En el anterior es como automático, para que nos entendamos, y aquí tú le vas poniendo lo que tú quieres, si lo subes, lo bajas, ¿vale?
un poquito, dependiendo un poco de la intensidad que percibe el sujeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en general, si nos hacen la misma investigación a todos nosotros, cada uno vamos a tener nuestro umbral, ¿no?, absoluto y diferencial. Bien. Bien, esto, como veis, son los métodos de la psicofísica indirectos, que repito, os leéis el tema y hacéis todos los cálculos, etcétera. Voy a ir a lo más importante, que en este caso de este tema es la teoría de detección de señales, ¿vale? Porque es la PEC, para que sepáis exactamente dónde vienen las fórmulas, etcétera. Bueno, aquí os viene también un poco cuáles son las críticas de estos métodos que hemos visto hasta ahora, que es un poco lo que os comenté al principio del tema. Vale, porque no se tiene en cuenta tampoco no se tiene en cuenta la toma de decisiones que hace que a veces variemos, ¿no?, aspectos motivacionales, actitudinales, el momento, el estado de ánimo, bueno, todos estos factores que a veces modifican nuestras respuestas frente a la presentación de un estímulo. Por tanto, se tiene en cuenta a partir de estas teorías bueno, estos tipos de investigaciones vamos a ver la hora de la TD, se tiene en cuenta no solo el acierto, sino las falsas alarmas. Esto os acordáis que es una falsa alarma. Cuando yo le digo que sí, pero es que no. ¿Veis? Por tanto, ahora es un poquito más completo porque también tienen en cuenta estas cosas. Entonces, en este tipo de métodos que vamos a ver ahora de detección de señales, ponen un estímulo que es un ruido, que se le llama ruido, y por otro lado te ponen el SR, que es el ruido más el estímulo. Entonces tú lo que tienes que decir, ¿esto es ruido o no? No, aquí hay un estímulo. Vale, te juntan los dos. Vale, o sea, quedaros con esto que estamos hablando de R, ruido, SR, estímulo, en inglés, claro, estímulo, señal. ¿Entendemos? R, SR. R, ruido, SR, ruido más señal. Vale. Entonces, ¿en qué se basa la teoría de detección de señales? Que es un poco lo que vamos a ir al grano. A ver si lo tengo aquí. Bien. Por tanto, dentro de la TDS se tiene en cuenta la detección del estímulo, que es lo que acabamos de ver, pero también el criterio de respuesta de una persona frente a ese estímulo. Bien, resumiendo, ahora vamos a ver que es muy fácil. Tenemos, por tanto, el ruido, ¿sí?, que era la R, y también tenemos la señal ruido, ¿vale? SR. En este caso prescindimos de lo que es el concepto de umbral, ¿vale? Porque daros cuenta que también el estímulo ruido también lo percibimos, ¿sí o no? Entonces aquí lo que se trata de detectar es si la persona es capaz de diferenciar el ruido con señal ruido, que es donde está el estímulo. No sé si os habéis leído la PEC. Bien, lo que hay que presentar, los circulitos, es un poco... Exacto, si se da cuenta que son más grandes, tal. Bien. Entonces, mirad, os voy a explicar... Bien, estamos en la página 322. Bueno, 323, ¿sí? ¿Estáis? Bien, veis que aquí abajo habla, ¿no?, de, bueno, en este caso, que tiene en cuenta, muy importante, la teoría de detección de señales, por un lado, ese proceso sensorial, es decir, ser capaces de detectar el ruido y del SR, la diferencia con el SR, estímulo-respuesta, y por otro lado, el proceso de decisión, que es la respuesta no o respuesta sí, si damos respuesta sí o no. ¿Por qué es importante esto? Porque si pasáis la página, 2 páginas más, ahora volvemos para atrás, en la 326 veis que tiene aquí en cuenta si nosotros detectamos como estímulo el SR, es un acierto, ¿sí? Si no detectamos un estímulo en el SR, ¿qué es? Un fallo. Si detectamos en el ruido un estímulo, falsa alarma. Y si en el ruido decimos que no hay estímulo, ¿qué es? Rechazo, que está bien. Bien. Por tanto, la TDS tiene en cuenta sobre todo lo que es la primera, ¿vale? Aciertos y falsas alarmas. Vale. Volvemos para atrás. Por tanto, en la página 324 veis un poco la distribución, ¿no?, lo que acabamos de decir. Las tasas de aciertos, las falsas alarmas, los fallos, ¿vale? Y los rechazos que son correctos. Bueno, un poco la distribución. Pero aquí lo más importante es entender de dónde sale
estos índices que son de sensibilidad, ¿vale? Bueno, os piden índices de sensibilidad y la PEC. A ver, tengo aquí la PEC. Vale, os piden sensibilidad y decisión, que es un poco los dos índices. Bueno, tiene más, tiene más índices. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer con la PEC? Que se las leéis, tenéis que ir, ya os dan, ¿no? El orden aleatorio de presentación de cada una de las, bueno, eran círculos, ¿no? Círculos con diferentes diámetros. Entonces tienes que presentarle, bueno, pues que vaya diciendo, ¿no? Si detecta el cambio, si es igual al original. Dos sujetos, pero que son 40. 20. 80 y 20. Espera, a ver si lo tengo aquí. Ah, lo tienes ahí. Tiene ahí. Claro, hay que hacer aleatorio 20-80, 80-20. Ir cambiando. Bien, entonces, cuando hagamos esa pequeñita investigación, al final lo que necesitamos es que tener esta tabla, ¿sí o no? Es un poco la tabla dentro de la TDS. Aciertos, fallos, falsas alarmas y rechazos. Que es la tabla que os aparece ahí. ¿No? Os aparece para cubrirla. Bien. ¿Cómo calculamos las tasas de aciertos? Bueno, si queréis vamos aquí al cuadro 9.2, porque es un poco lo que tenéis que hacer para que entendáis. En el cuadro 9.2 tenemos aciertos 30, fallos 70, ¿no? Falsas alarmas 15 y rechazos correctos 85. Bien. Tasa de aciertos. Es decir, aquí daros cuenta que están hablando de se presentan 100 ruido, 100 estímulo respuesta. ¿Entendéis este cuadro? El 9.2. Vale, se presentan 100 estímulo-respuesta y 100 R. Vale, de los 100 estímulo-respuesta, la persona ha acertado 30 y 70 ha fallado. Y de los 100 de ruido, falsas alarmas 15 y ha rechazado correctamente 85. Por tanto, tasa de aciertos, ¿ves cómo se calcula aquí? Son el número de aciertos entre la presentación del SR, no del R, ¿entendéis? Bien, tasa de fallos, bueno, pues lo mismo, 70 entre 100 porque hemos presentado 100 SRs. Falsas alarmas es cuando al ruido le damos a que sí. Por tanto, 15 entre 100, que son las veces que hemos presentado R. Vale, y rechazos, las veces que le hemos dado no y era ruido, por tanto, bien, ¿no? Rechazos correctos. Vale, por tanto, dividimos no sobre 200, no os equivoquéis, sobre las veces que hemos presentado el SR o el R. Vale. Esto, hacéis la tabla, bueno, pues con la investigación que tenéis ahí. Bien, ¿qué os piden? Calcular el índice que tenéis a la derecha, el índice de sensibilidad, y después el cálculo de criterio de decisión. ¿Cómo se calcula el índice de sensibilidad? Veis, ya os va diciendo aquí cómo hay que hacerlo, tal cual. Bien, tenemos que calcular la tasa de aciertos, ¿verdad? Que ya lo hemos calculado, que nos daba aquí en este ejemplo 0,30. ¿Sí? Bien, después tenemos que ir a las tablas, que os vienen tal cual en el trabajo, de lo que son las puntuaciones típicas. Vale, exacto, además os las da, tal cual. Por tanto, bueno, pues cuando halléis la tasa de aciertos, vale, vais a la tabla y veis la puntuación Z, ¿sí? que corresponde. Y el punto bueno, pues en este caso de la ordenada. Vale, también hay que hacerlo, como veis aquí, de las falsas alarmas. ¿Por qué? Porque el cálculo de índice de sensibilidad es igual a, lo tenéis hacia abajo, ¿a qué es igual? A ver. Índice de sensibilidad, o sea, es decir, daros cuenta que aquí solo estamos teniendo en cuenta aciertos y falsas alarmas. Sí, la resta de qué. Vale. ¿El Z sí R qué es?
Y el sí SR. Exacto. Por tanto, el índice de sensibilidad es la diferencia entre las falsas alarmas, ¿no?, y los aciertos. Por tanto, este índice de sensibilidad, cuando el valor da igual a 0, indica falta de discriminación y valores elevados, que la detección ha sido buena. ¿Esto se entiende? Porque si yo acierto las mismas veces que fallo, ¿qué significa? Pues que mi discriminación es bastante mala, ¿no? Cuanta más diferencia exista, ¿no?, mayor sensible soy, sensible de que capto las intensidades. Por tanto, es el índice de sensibilidad. Eso os piden por un lado. Os piden también calcular el criterio de decisión, ¿no? ¿Me dejas? Es que no la he traído. Calcular el criterio de decisión. A ver, que no acuerdo bien la definición. Espérame, no. Esta es 24. Ay, espérame, que no, la del 25 de abril era de... ¿qué otra? Esta es 24 de abril. Las dos. A ver, esto simplemente hay que hacer esto. Tampoco tiene más, bueno, hacerlo, presentar los estímulos, pero después lo que son las formulillas, veis que es bastante fácil. Bien, os mandan también, a ver, la beta. Bien, por tanto, hay que hallar en el trabajo la proporción de aciertos, la proporción de falsas alarmas, la D, que es la sensibilidad, que lo acabamos de ver, veis que es ir a las tablas y restar, tiene más, y después la B. Aquí os he puesto el criterio de decisión. Vale, es que no lo encuentro en el libro ahora mismo. El B. En la 28. Claro, por eso. No, esto es eje de sensación, no. Os piden de la beta. Sí, por eso. Bien. A ver. A ver, esto lo había preparado yo con un ejemplo. Ahora se me ha ido en presentación. 348. Vale, ok. Tenemos, por tanto, la puntuación típica. Fijaros aquí. Es que está aquí más claro. ¿Veis el lápiz cuando lo muevo? Sí. Vale, beta. Es igual a puntuación típica. Es un poco lo que hemos visto antes. De sí. ¿Qué significaba? Acordaros. Sí, SR. Sí, SR, acierto. Dividido entre sí, R. Por tanto, esto me da, imaginaros, pues 1,49. De las puntuaciones típicas que tenéis en las tablas. Por tanto, cuando el criterio de decisión, ¿vale? Se llama el criterio, en este caso, de, bueno, razón de verosimilitud o criterio de decisión, pone que un valor de criterio igual a 1 indica un punto de selección de criterio que no está sesgado, mientras que valores superiores a 1 indican un criterio estricto y valores inferiores a un criterio laxo. ¿Esto qué significa? A ver, que tenéis aquí también, ponme un ejemplo. Mirad, en las curvas ROC de la página 330, en la figura 9.8, en el primer, a ver si os lo explico bien esto, el primer cuadro,
¿Sí? A ver, aquí se trata de ver es si mi criterio de decisión cambia en función de las instrucciones que a mí me dan. ¿Vale? Por tanto, en la curva ROC A, vale, tenéis varios puntos. Es que no sé si lo veis. Claro, el primer puntito de la izquierda sería criterio estricto, intermedio y el de arriba laxo. ¿Veis? Vale. Por tanto, a la izquierda tenemos probabilidad de sí, SR, apuntad ahí que son aciertos. Abajo que son falsas alarmas. ¿Sí? Por tanto, cuando mi puntito, el primero, no la línea base del medio, este primer punto de esta curva ROC, que es un criterio estricto, ¿por qué se le denomina estricto? Tiene muchos aciertos y muchas falsas alarmas. Tiene muchos aciertos, falsas alarmas en esto. ¿Sí? A ver, espera, que te enseño el libro porque si no. A ver, este cuadro. Primer puntito, criterio estricto, intermedio y lapso. ¿Por qué? Porque las instrucciones que yo le doy ¿no? En este caso al investigado, cuando es un criterio estricto, acierto mucho más. Si cuando es un criterio lapso, que me equivoco más y tengo muchas más facilidades. Vale, para eso sirven las curvas. Vale, daros el sí SR, que es acierto. Sí R, es que yo digo que sí que hay destino del orgullo. Vale. Falsa alarma. Bien, por tanto, veis que es fácil, ¿no? Mirad, esa es la P, o sea, tenéis que poner porcentaje de aciertos, falsas alarmas, la D y la B. Vale, siempre con las tablas que tenéis ahí. O sea que tampoco... De todas formas, os dejo el email, ¿vale? Si tenéis alguna duda, me mandáis un email. Tampoco quiero hacerosla yo. Bien. Pues ya es la hora, es que nos hemos puesto aquí. Pero bueno, hemos entendido lo que hay que hacer. Se entiende bien leyendo el libro. Para explicarlo es más difícil de que tú lo entiendas. Es más fácil entenderlo leyéndolo que explicándolo. Sí, es complicado de explicar, pero como veréis es bastante fácil. Por eso os recomiendo desde luego que, vale, que lo leáis y... Pues no sé, es que todavía no me han abierto... Es que no, todavía no me han abierto la parte del profesor con 1 o 2 archivos. Es que no lo sé. Pero bueno, ya os lo diré, ¿no? Hasta el 24 de abril. A ver, yo le recomiendo que lo hagáis ya, porque es que si no después tenéis que volver a esto y ya no os acordáis. Por eso. A 2 personas. Descanso en paz. La otra son 4, me parece. Bueno, descanso, yo no me lo he leído, entonces no, porque si no estaría embalada yo. A coger a todos mis vecinos, que están todos octogenarios, no nacen nadie. No, ahora os explico. A ver, digo, para que no os olvidéis de esto, a ver. Vale, por favor no os equivoquéis, fijaros que cuando estamos calculando el índice de sensibilidad tenemos que coger una Z. Vale, para el índice de verosimilitud o de decisión, la I. Esto lo tenéis allí. Vale, digo que... Hospital aquí, pues...
Ah, no, no está marcado. ¿Ya viste por qué no está marcado? No, he dicho yo, paciente. No he marcado. Bueno, resumiendo, sí, vamos a acabar. La teoría de detección señales, por tanto, hemos entendido, ¿no? Intenta modificar lo de la psicofísica, solo tener en cuenta la intensidad del estímulo, tal como estos métodos que hemos visto, que recomiendo que lo vuelvan a saber, y tiene también en cuenta el proceso de decisión, ¿vale? Es una aportación que hace nueva. Por tanto, se presenta un R ruido SR estímulo señal, el SR, evalúa, por tanto, las dos cosas, no solo el índice de la intensidad estimular, sino la sensación que a mí me da el estímulo, ¿vale? El índice de intensidad, más el índice de proceso de decisión, ¿vale? Por tanto, ten en cuenta lo que vamos a decir, ¿no? Calcular más, estas correctas. Y, vale, creo que estas correctas. Vale, ¿tenemos una para diferenciar la psicofísica, cómo va evolucionando? Vale. Vale, entonces, con respecto a lo de las clases que comentabais, pues no lo he puesto. La semana que viene no hay clase. Vale, entonces es el 15, miércoles 15. Es miércoles 15. Miércoles 15, es más bien no. O sea, una sigla no. Vale. Miércoles 15 de 6 a 8. De 7 a 8. Es que tenemos psicología. Claro, pero estos son de dos cursos. Pero es entre de aquí estamos hablando de psicología. Claro, aquí tenemos en cuenta solo que es el mismo. Yo empecé, claro, es que nos vamos a la calculadora, cualquiera. O sea, de 5 a 7 mal. De 5 a 7 coincide con su de 6 a 8 coincide. De 7 a 9. Claro, las 7 a 9 saldría mejor. Sí. A mí me vendría mejor. Bueno, te pregunto. ¿Y a ti? A mí peor, pero bueno, tampoco pasa nada. Entonces yo, bueno, pues lo comento ahí a ver si pueden, vale.